Profe, muy buenas noches. Estamos en lo que es la clase de metodología y planificación, donde vamos a hablar de la metodología, planificación y procesos de enseñanza de la categoría de 14 a 15 años. Quisiera saber si se me logra escuchar bien. ¿Me confirman, por favor? ¿Se me logra escuchar bien en el chat? Por favor, ¿me confirman? Perfectamente, profe. Ok, excelente. Bueno, vamos a empezar hablando unas características principales de la categoría de estas edades y luego pasamos ya con lo que es el tema principal de metodología y planificación. Una característica de estos jugadores dentro de 14 a 15 años de edad, estamos hablando del crecimiento físico, el desarrollo muscular, una mayor autonomía en cuanto a lo que es su toma de decisiones, capacidad para distinguir entre lo bueno y lo malo. Estamos hablando de lo que es ya el desarrollo de la personalidad y estamos en la edad clave de la adolescencia. Entonces, es una edad muy complicada donde ya el chico empieza a relacionarse, donde el chico ya empieza a juntarse más con sus amistades y influyen mucho en sus decisiones en la vida y eso tiene una repercusión importante en el tema deportivo. Y otra característica similar es con lo que es el crecimiento y el desarrollo. Recuerden que son dos cosas muy diferentes. Cuando nosotros hablamos de desarrollo, influye mucho el ambiente donde el jugador está desarrollándose como persona, como ser humano, en su propio entorno. Entonces, no solo es un crecimiento en cuanto a estatura, en cuanto a una edad biológica, sino también a un desarrollo que influye mucho dentro dentro de su ambiente en el que él se rodea. Y lógicamente, pues aparte de ello, también está presente lo que son sus amistades y pues toda la gente que lo rodea, ¿no? Entonces son unas características de estos jugadores, ¿no? Y ahora, para nosotros poder entablar un plan deportivo específico y cómo nos deben llegar los jugadores a esta edad, son con las siguientes características. ¿Cómo nos deben llegar los jugadores a esta edad? Físicamente, desarrollo de las HMB, que son las habilidades motrices básicas, es decir, la coordinación, la lateralidad, las capacidades físicas básicas y haber dominado las habilidades y cualidades físicas básicas para poder potenciar dichas habilidades y cualidades para que estén aptos para el alto rendimiento. La coordinación, lateralidad, elasticidad. Recuerden que la elasticidad va a ir disminuyéndose conforme pasa el tiempo. Otro factor que es importante es la fuerza, la resistencia, la velocidad, que son habilidades básicas que el niño a esta edad las debe dominar para que él pueda pasar a un entrenamiento de alto rendimiento. Técnicamente, desarrollo y manejo completo del aspecto técnico. Estamos hablando manejo de ambas piernas, borde interno, borde externo, con rodillas, parte dorsal, hombros, cabeza, toda la parte técnica realizada y compuesta al 100%. El regate, todo, psicológicamente. Manejo y control de emociones, es decir, haber tenido enseñanza de valores indispensables para el desarrollo del fútbol de alto rendimiento. Es decir, que hay muchos jugadores que desde niños, si tú les haces una falta o los tocas o los provocas en algo, automáticamente no controlan sus emociones y pum, van al golpe con el jugador rival. Entonces, estamos hablando del control de emociones y cómo el jugador lo va a entrenar a través de las experiencias que va teniendo el fútbol y lógicamente con las correcciones que le va haciendo el entrenador, porque si el niño va teniendo experiencias y va haciendo lo mismo y no le corriges, pues ahí es donde está el problema. Y tácticamente, conocimiento completo sobre el juego del fútbol y dominio de los principios ofensivos y defensivos. Vamos a visualizar un video en este momento sobre cuáles son esos principios tácticos que debe dominar el jugador. Y conocimiento completo sobre el juego de fútbol. Estamos hablando como el offside, el reglamento básico, lo que es el saque de banda, el saque de esquina, ¿no? Conocimientos básicos. En este momento voy a y vamos a hablar un poco sobre ello. ¿Se me ha estado escuchando o no se me ha estado escuchando lo que he estado hablando? Profe, perfectamente de Venezuela, Nicanor Ah, Hurtado. ok, ok. Como tenía el micro apagado, pensé que no me estaban escuchando. Ok, bueno. Les voy a compartir los principios tácticos que hemos estado hablando.
partir de ahora sí. Gris. Adidas dice que es el color de los títulos que ha ganado el Real Madrid a lo largo de su historia y que no ganó ninguno el año pasado. No muy merengue, ¿no es cierto? Arranca el partido, están jugando entonces en este bello escenario. Se viene hacia atrás con la pelota Navas. Touré le quiere meter en el área. Touré adelanta mucho la pelota y va a quitar Marcelo. La viene sacando de media vuelta. Y ahora va saliendo el Real de Madrid. Toca Gareth atrás. La pelota por el sector derecho, donde viene subiendo Danilo. De Nasri y de Jesús Navas. Va tocando con Gabriel y se viene el Real de Madrid. Se complicaron y ahora va el Manchester City. Buena recuperación de Galés. ¿Va a recuperar más balones hoy? No voy a exagerar, no te voy a decir que en toda la era de Ancelotti, pero sí que en cualquiera de sus partidos. Isco toca para Bell. Comienza a tocar la pelota. Allí está Silva. El Manchester City. Abierto por la izquierda Kolarov. Del mismo lado de él. El medio pide Yaya Touré. La pelota que va sobre. Del hemisferio sur. La subida de Carvajal por el sector derecho. El toque que viene a medio. Viene Careco. Más atrás con Luka Modric. Aquí está Pepe. Marcelo que levanta la mano. La pelota no viene para él. La jugaba Modric. Todavía todo en la mitad de la cancha. El cargante del partido. Ahí está el alemán Toni Kroos. Se mira con el capitán. Ahí está Samuel. Silva que juega con intensidad. Único diría yo. Sacaron un pico. Individuales como de equipo, pero la afición es grande, ¿no? Y se demuestra. Va jugando la pelota Danilo. Buscando el sector derecho. ¿Ves? Continúa en el medio campo, así que el City con todas las bajas ha hecho muchos buenos cambios con Gabriel. Y que sigue jugando Danilo. Danilo que busca por el sector derecho. Va a proponer el Real de Madrid. Engancha bien la pelota Silva. Ahora solamente el toque que
de tocar adelante. Es peligrosísimo el ataque cuando va arriba hoy. Es decir, no estar muy... Mucho mejor equipo. Y la pelota del Manchester City, el balón que venía al área. No podría Seco. Intenta meterla en el área, picaba Silva, saca Marcelo. City junto al ausente Nahuel. Benzema, Cristiano Ronaldo le están dando la ventaja al equipo del Rafa Benítez. Jugando con otro Marcelo, Marcelo atrás con Sergio Ramos. Ramos con Nico y está más atrás. La pelota del Pepe. Jugando bien por el medio, la tiene Ecos arriba Real. En cualquier momento se mete el centro, el de Marcelo. Lo deja correr. Tiene su lindo por el lado. Sergio Ramos. Conectado otra vez. El Real Madrid, pero bueno, en realidad parece más bien un equipo de entrenamiento, ¿no? que otra cosa. Unas imprecisiones, ayer había jugado muy mal Fernando. Se tocaron la pelota de esta Silva. Manchester City, abierto por la izquierda con Arón, del mismo lado de él. El medio pide Yaya Touré. Que va a solicitar y se viene contra la barrera buena con Sí, habrá que esperar qué hace los hombres. sí, es otro cambio por izquierda en lugar de Kolarov. Por derecha, a la corrida de Jesús Nava. Viene subiendo
Torneo en su versión australiana que llega. Y esos son, profes, los principios tácticos en el fútbol. Les voy a pasar también ese video para que ustedes lo puedan ver correctamente y lo puedan analizar de una mejor manera. Ahora, esos son los 4 aspectos en que nuestros jugadores nos deben llegar al momento de esta categoría, que es una sub-15. Todas estas cualidades las deben tener nuestros jugadores para poder pasar a una etapa ya de alto rendimiento. ¿Y qué pasa si nuestros jugadores no tienen estas condiciones? Debemos desarrollar una planificación, lo que son contenidos de trabajo en relación a su realidad deportiva, que todavía no es una condición apta de alto rendimiento. Y debemos tener en cuenta que muchas veces esa edad cronológica no tiene coherencia con lo que es el nivel deportivo que deberían tener. Entonces, si nosotros vemos que el problema está en la parte técnica, los contenidos los voy a especificar a mejorar esta parte técnica, donde en los aspectos que necesitemos poder entrenarlos para poder recién en ese momento poder pasar ya a una etapa de alto rendimiento. ¿Ok? Ahorita vamos a hablar ya de lo que son el material de apoyo en cuanto a lo que son los contenidos a trabajar para esa categoría. Ok, aquí tenemos lo que son los contenidos a trabajar, a enseñar en lo que es la categoría sub-14 y la categoría sub-15. Ok, ¿cuáles son esos contenidos? En la parte técnica, lo que debemos trabajar es en cuanto al control orientado, nos hacemos referencia a lo que es el control del balón, el cuerpo orientado, el pase en corto, pase filtrado, regate, control del balón. Hacemos referencia al control parado, el control semiparado, que está dentro de lo que es el cuerpo orientado, porque es un tipo también de control del balón. Lo que es el pase filtrado, el pase en corto, pase largo, el regate, el remate, el tiro largo y el remate aéreo. Yo les quiero hacer una pregunta a ustedes. ¿Alguno de ustedes sabe cuál es la diferencia entre remate y tiro al arco? ¿Alguno de ustedes sabe cuál es esa diferencia entre remate y tiro al arco? ¿Sí? ¿Alguno de ustedes sabe cuál es esa diferencia? O creo que los suyos los he silenciado los audios. No, sí está bien. ¿Alguno de ustedes tiene una idea? Ok, les voy a comentar. Cuando nosotros nos referimos a remate, hacemos referencia a cuando un tiro es ejecutado en una instancia, es decir, a un solo toque. Cuando nos referimos en tiro al arco, es cuando el disparo que tú haces al arco es de 2 toques a más. Y el remate aéreo de igual manera, que es a una sola instancia. Y estos son los contenidos técnicos que se deben entrenar. Los contenidos físicos, lo que es la fuerza, la resistencia, la velocidad, la coordinación, el equilibrio y la flexibilidad. Lógicamente que dentro de estos contenidos, dentro de la fuerza está la fuerza compensatoria, la fuerza máxima, la resistencia aeróbica, anaeróbica, anaeróbica láctica, velocidad, lo mismo con la coordinación, equilibrio y flexibilidad. Entonces, profes, dentro de estos contenidos todo va a depender mucho del contexto deportivo en el que nos encontremos para poder determinar la forma en la que tú también quieres jugar muchas veces, porque hay entrenadores que les gusta dentro de esta edad competitiva ya el tema de la competencia, el tema de los resultados es muy influyente. Entonces, aquí estamos en lo que es el alto rendimiento en las categorías bases. Entonces, aquí ya debemos tener una identidad y una forma de querer jugar al fútbol. Si tú quieres ser en el momento defensivo, quieres ser un equipo que se repliega, o pues vas a necesitar mucho más resistencia que, digamos, un tema de velocidad. De igual manera, en el tema de presión, vas a necesitar fuerza, porque hay mucho duelo cuando tú generas una presión, resistencia y velocidad. Lógicamente, que para poder desarrollar esto necesitas las habilidades motrices básicas, lo que es la coordinación, el equilibrio, la lateralidad y todos esos componentes. Entonces, dentro de la parte física se trabajan todos estos contenidos. En cuanto a los contenidos ofensivos, hablamos del tercer hombre, las paredes, los desmarques de apoyo, desmarques de ruptura, asegurar la zona de posesión de la pelota, pase de seguridad, de protección y de finalización, paredes, tercer hombre, creatividad ofensiva en la zona 3, encontrar al hombre libre, generación de espacios,
lo que es generar amplitud y profundidad en bloque, rompimiento de línea de presión en las diferentes zonas de juego, a través de pases filtrados o inteligencia posicional, relevos posicionales según el trayecto de juego, ocupación racional del juego y los que son las acciones a balón parado. Cuando nosotros nos referimos a pases de seguridad, progresión y finalización, se lo voy a explicar en este momento. Ok, vamos a ver. Aquí nosotros tenemos el arco del equipo rival y aquí tenemos el medio campo. Aquí está el jugador de la posesión de la pelota. Acá tiene un compañero. Acá tiene otro compañero. Y acá tiene otro compañero. Y aquí hay dos jugadores que están marcando a este jugador. ¿Ok? Y aquí tenemos otro jugador acá. El pase, que se denomina pase de seguridad, son los pases que suelen ser hacia la línea defensiva, hacia la línea de los laterales o de los centrales. En este caso, de los centrales. Por eso se denomina pase de seguridad, porque los centrales son los jugadores que deben aplicar ese pase de seguridad. ¿En qué consiste? ¿Qué objetivo tiene? Que el poseedor de balón pueda asegurar la pelota en caso no pueda progresar con la pelota, para poder darle otro destino a la pelota. Entonces, por ello están estos pases de seguridad, que puede ser ejecutado por los centrales o los laterales. Luego está el pase de progresión, que puede ser ejecutado por jugadores que estén cerca del poseedor del balón, pero que ayuden a generar el rompimiento de la línea en marcaje del rival. En este caso tenemos a un jugador en progresión y otro jugador en progresión, que a través del pase superamos ya esta línea de presión de los dos jugadores. Y el pase de finalización suele ser más un pase largo o un pase filtrado, donde ya entras ya a la zona de finalización y simplemente falta uno o dos pases para poder terminar la acción en un tiro al arco. Entonces son esos tres tipos de pases: pase de seguridad, progresión y de finalización. Ahora, con lo que son el desmarque de apoyo, eso ya lo vieron, asegurar la zona de posesión, encontrar al hombre libre, se aplica mucho más en rondos, en juegos de posesión. En lo que es generar amplitud y profundidad en bloque, estamos haciendo relevancia a movimientos tácticos que tiene que tener un equipo según las zonas de juego, la zona de iniciación, de progresión o de finalización. En lo que son los relevos posicionales, según el trayecto de juego, ¿a qué nos referimos con eso? Es un poco más, lleva más a lo que es la inteligencia deportiva. Por ejemplo, muchas veces un lateral, como hemos visto muchas veces en el partido, lo acabamos de ver ahorita en el ejemplo de los principios tácticos. No sé si se dieron cuenta en una acción donde Marcelo, jugador que estaba ahí del Real Madrid, inició una jugada por acá, donde estaba un poco más adelantado. Él estaba aquí, por esta zona, y terminó pasando por este lado. Luego la pelota llegó al medio campo de un jugador y acá había dos centrales, un delantero, y este jugador no le podía dar un pase a un lateral, porque lógicamente el lateral ya estaba ubicado en este sector. Entonces, lo más inteligente que hubiera pasado es que este central hubiera pasado aquí, para poder generar esa amplitud de juego. Si el delantero salta a presionar aquí, el pase tenía que haber llegado a este central y el jugador no le iba a dar las distancias para volver nuevamente y rápidamente. Entonces, si no se iba con el central que pasó a ser lateral, seguíamos dando el pase acá con el central y retomábamos el juego hasta que el lateral vuelva a su posición de origen. Eso es lo que es interpretación ofensiva. ¿Para qué? Para no perder ese ritmo ofensivo que estás generando en ese momento. Por eso se llaman ayudas y apoyos ofensivos. Relevos ofensivos. ¿Ok? Lo que es la ocupación racional del espacio, lo mismo, saber interpretar los espacios. La diferencia con relevos posicionales con ocupación racional del espacio es que en la ocupación racional del espacio no interviene mucho ese relevo, sino en saber estar ubicado dentro del terreno del juego para poder brindar ya sea un pase de seguridad, un pase de progresión o un pase de finalización. Lo que es la creatividad ofensiva en la zona 3, estamos hablando más del regate, la inventiva, de poder encarar todo, pero a partir de la zona 3. Y bueno, lo que son las acciones a balón parado ofensivas en zonas de juego, lo que son saques laterales, lo que son tiros de esquina, lo que son faltas lejanas y faltas cercanas.
¿no? De ahí, bueno, todo está explicado correctamente. Bueno, estamos ahora con lo que son los contenidos tácticos defensivos, lo que es el repliegue defensivo, lo que ya hemos visto en el video, lo que son las coberturas y permutas, relevos según la interpretación, lo mismo que que he explicado sobre los relevos, pero ahora defensivos, marcaje zonal y mixto. ¿A qué nos referimos un marcaje zonal? Cuando no generas la presión a los jugadores, sino mantienes en bloque con tus compañeros y en vez de querer robar la pelota al rival, esperas a que el balón llegue a una zona determinada y a partir de ese momento puedes robar la pelota. Lo que son las basculaciones defensivas, hacemos referencia cuando una línea de juego, ya sea la línea defensiva de volantes, de delanteros, o un movimiento entre líneas, ya sea de la línea defensiva con la línea de volantes, o la línea de volantes con la línea de delanteros, generan una basculación, generan un movimiento hacia la zona donde está la pelota. Voy a explicar aquí con la pizarra para que me puedan entender mejor. Aquí está el equipo rival, ¿ok? El equipo rival está con dos delanteros, está con dos extremos, ¿ok? Y el juego está por este lado, ¿ok? Están atacando el arco de acá. El equipo está atacando para allá. Entonces, acá hay un volante y acá hay otro volante, ¿ok? Entonces, esta es la línea de 4 que va a marcar ese equipo. 2, 3, 4, uno acá y otro acá. Entonces, ¿qué es basculación? Generar un movimiento de los jugadores hacia la zona de la pelota. Es decir, este jugador viene para acá, este jugador viene para acá, este jugador viene para acá, este viene para acá, este viene para acá y este abandona el jugador para hacer este cierre de espacio. Con la finalidad de que el equipo no logre salir de esa zona y poder robar la pelota, ya sea a través de una presión o un repliegue, que es para buscar el error del rival o provocar el error del rival. ¿No? Una de las dos opciones. Y bueno, acá viene una pregunta, ¿no? De cómo vamos a entrenar tantos contenidos en lo que es la semana de entrenamiento. ¿Alguno de ustedes tiene más o menos pensado cómo vamos a entrenar tantos contenidos que hemos visto ahorita en una semana de entrenamiento? ¿Alguno de ustedes tiene una pregunta sobre ello? ¿O tiene la respuesta? Sí, a ver, vamos a escuchar una opinión, vamos a llamar a un profe, Alex Herrera. Profe, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, buenas noches, profe. ¿Cómo estás? Aquí tengo una pregunta. ¿Cómo vamos a entrenar tantos contenidos en una semana de entrenamiento? Todos los contenidos que estamos viendo. ¿Cómo piensas que se pueden entrenar en una semana de entrenamiento? Eh, la verdad, profe, que se puede, se puede. Lo único sí sí, no se estaría entrenando de un totalmente lleno con los muchachos, ¿verdad? Porque como todo es un proceso, ¿verdad? Eh, Al menos pues por mi experiencia, yo digo que si quiere dar un buen trabajo uno sí tiene que tomarse su tiempo para poder uno aplicar todos estos. Pero ¿cómo lo harías? Eh, ¿Cómo lo haría? Yo lo trabajo, regularmente lo trabajo en semana, a diario, ejemplo, fuerza, por ejemplo, fuerza, depende del día que jugamos. Si jugamos el día de hoy, pues el día de mañana es un recuperativo, fuerza, regresamos a lo que es recuperación, en día martes un poquito de resistencia, día martes miércoles, perdón, fuerza, con un poquito de balón, em, trato la manera del día jueves, pues ya trabajar más eh, bu- eh, bueno, la verdad que se acorta mucho, ¿va, bro? Se acorta mucho, pero sí trato mucho de trabajar más que todo lo coordinativo. em, ¿En qué eh, categoría estás? pues yo estoy trabajando la U17. ¿Y La qué U17, contenidos tácticos estás trabajando? en la U17 trabajo regularmente, ejemplo, ejemplo, trabajo lo que es táctico, ejemplo,
no uso mucho, tal vez, no sé cómo lo va a parecer, va, profe, pero comencé utilizando el 4-4-2, ahora uso el 3-4-2, perdón, el 3-4-3, el que utilizo. Hago mucho ejercicio de trabajando mucho la amplitud, trabajo mucho la salida, lo que usted, siempre con mis dos centrales, trabajo mucho la salida con mis dos contenciones, ¿verdad? Cuando salgo jugando hacia adentro, pero trato de la manera que recibe dentro me saque mucho el balón hacia mis laterales, hacia mis extremos, vean mis laterales. Eso es lo que trabajamos nosotros mucho lo que es la definición. Trabajo mucho ejercicio de definición con paredes. Trabajo, también lo trabajo mucho el versus uno también. Mucho de lo que es repliegue también, ¿verdad? Eso es lo que trabajamos nosotros con muchachos, ¿verdad? Eh, para, para fomentarles, no sé si estoy bien en eso, ¿verdad, profe? Pero sí trabajo mucho, les explico mucho, les explico tanto en juego real como en pizarra, ¿verdad? Por ejemplo, les digo qué tenemos que hacer, cómo tenemos que marcar, cómo tenemos que salir, eh, lo más básico, ¿verdad? Y les soy sincero, me ha funcionado bastante, me ha llevado un proceso bastante porque soy bien honesto, pues a estos muchachos yo los traigo desde los 12 años, la mayoría, ¿verdad? Ahorita tienen la mayoría de 17 años y pues no me dio tan mal, siento yo que han avanzado. Sí me faltan muchos detalles, pero con las cosas que usted, ejemplo, ustedes, los cursos que ponen, nos ayudan mucho, aparte a mí me motivan a seguir aprendiendo y esos conocimientos pues aplicarlos para que yo pues pueda seguir ahí sí que desarrollando esta disciplina. Ese es realmente lo que yo trabajo con ellos mucho. Ya no sé si estoy bien en este sentido, ¿va, profe? Excelente, 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 Alex. Y bueno, hemos hablado mucho de eso en la clase pasada. No sé si has visto el material didáctico de la clase pasada de táctica. Ajá, pero Entonces, profe, no le escuché. Ajá, si viste el material didáctico de la clase pasada, que hablamos hoy un poco de táctica. fíjese, profe, que le soy bien honesto. Lo vi poco porque venía en camino, lo vi poco, pero sí me pareció muy interesante, le soy bien Mm, honesto. Ahí lo Ah, tienes ahí para que lo puedas visualizar. Excelente, ah, profe. Gracias, profe. Y bueno, te repuesto un poco esto, cómo entrenar tantos contenidos. Aquí está la respuesta. Los contenidos van a ser categorizados por el entrenador de media importancia y de alta importancia, según el nivel y contexto deportivo. Es decir, los contenidos que más se compliquen a nuestros jugadores son los que debemos categorizarlos en una prioridad alta. Y los que ya estén dominados o no se les complica mucho en cuanto a entendimiento, en cuanto a ejecutarlos de una manera correcta, pues lo vamos a categorizar en media importancia. Asimismo, dentro de un ejercicio podemos enseñar entre dos contenidos a más. Por ejemplo, en un ejercicio de 4 versus 4 más 2 comodines por fuera, es decir, en un ejercicio, se los voy a comentar aquí. En un ejercicio tenemos aquí 4 versus 4, tenemos 2, 3, 4 más 1, 2, 3, 4 más 2 comodines aquí por fuera. ¿Qué estamos entrenando aquí? Aquí estamos entrenando muchos conceptos. Estamos entrenando coordinación, estamos entrenando resistencia. ¿Por qué resistencia? Se los voy a comentar en estos momentos. Uy, esperen. Ok, ¿por qué resistencia? Aquí vamos a colocar, nosotros estamos acá como entrenadores. Aquí vamos a tener 3 pelotas y ellos van a tener aquí una pelota. Vamos a jugar 1 minuto y 30 de volumen efectivo. Es decir, ¿cómo nosotros podemos calcular la intensidad? Vamos a poner aquí en texto. Cuando nosotros hablamos, ¿ok?, de volumen total, estamos hablando del tiempo total que va a durar una tarea. Puede durar 12 minutos, ¿ok? De ahí estamos hablando del volumen específico, que estamos hablando del total de minutos específicos que estamos entrenando, es decir, el minutos efectivos, es decir, minutos solo que intervengan en el desarrollo del ejercicio.
Ahora, dentro de estos 12 minutos, solo va a haber, ¿ok? 20 segundos de descanso, ¿ok? Pero ¿cuál va a ser el tiempo efectivo? Nosotros vamos a hacer de tiempo efectivo 1 minuto, ¿ok? 1 minuto con 30 segundos de tiempo efectivo, ¿ok? Más 20 segundos de lo que es de descanso. Entonces, estamos hablando de 1 minuto con 50 segundos, ¿ok? Estamos hablando de 1 minuto con 50 segundos que dura la primera serie, ¿ok? Que dura la primera serie. Si nosotros ese 1 minuto con 50 segundos lo multiplicamos por 8, estamos hablando de 8 minutos, es decir, 8 repeticiones de 1 minuto con 30, estamos hablando de 12 minutos específicos, ¿ok? Porque recuerden, es 1 con 30 de tiempo efectivo más 20 de recuperación, estamos hablando de 8 repeticiones, estamos hablando de 12 minutos de juego específico. Luego, estamos hablando de que es un porcentaje en cuanto a lo que es a la intensidad que nosotros estamos viendo el entrenamiento, lo vamos a categorizar de 0 a 10, entonces aquí le colocamos un nombre. Entonces, esto va a depender mucho y nos va a ayudar mucho al momento de planificar. Entonces, aquí también estamos trabajando lo que es la resistencia. De ahí, lo que son los pases en corto, estamos trabajando los demarques de apoyo. ¿Por qué? Porque hay mucho movimiento, tienes que demarcarte, estás trabajando el pase a raso, también estás trabajando lo que es el tercer hombre, estás trabajando basculaciones, porque al momento de defender vas a tener que cerrarte para presionar, estás trabajando el pressing, estás trabajando lo que es el desarrollo de la capacidad socioafectiva, es decir, poder conectarte con tus compañeros para poder tener esa conexión y saber defender en equipo y saber mantener la pelota en equipo. Entonces, mire todos los conceptos que estamos entrenando en un solo ejercicio. En un solo ejercicio. Entonces, es un poco la respuesta ante ello. ¿Qué? La respuesta es de cómo vamos a entrenar tantos principios en un ejercicio, combinándolos y entrenar dos contenidos a más dentro de un mismo ejercicio. Lógicamente que tengan reciprocidad y que se conecten y que estemos entrenando de una manera correcta, ¿no? Entonces, hasta aquí en esta primera parte, porque ya vamos a entrar al bloque de planificación. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda o todo quedó claro? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Profe, ¿Sí? Nicanor Hurtado de Venezuela, profe. ¿Cómo estás? Te escucho. Muy bien, gracias a Dios, profe. Quería comentarle que es mi primera vez de estar aquí en el curso, profe. Ujú. Y también le comento de que he trabajado de entrenador asistente, ¿sí ve? Pero hay profes que no le gustaba planificar, ¿ve? Y por ende yo tengo deficiencia en ello, ¿ve? Le hablo con sinceridad. Me gustaría que usted me pudiera ayudar en ese caso porque me gustaría planificar, porque algunos no planificaban y los dos últimos que tenían, ellos planificaban ellos y no me decían, ¿ve? No me tenían en cuenta, ¿ve? Entonces, quisiera poder aprender eso, profe, para planificar bien lo que tiene que ver con los microciclos o mesociclos, no sé cómo, si usted es tan amable o lo va a Eso decir más lo, adelante. eso lo vamos a hacer en este momento. Y cuando tú me comentas, profes, que no planifican, eso no es ser entrenador. Eso es simplemente agarrar un silbato y hacer mención y mandar a hacer instrucciones a tus jugadores. Eso no es ser entrenador y mucho menos formador. Así que Profe, si estás con disculpe que esas le interrumpa, intenciones profe. de querer Y a aprender, nivel, pues profe, te digo que estás en el buen profe, camino. gracias, profe, pero le quiere que le comente algo y se va a ir para atrás, profe. Yo soy colombiano, profe, y tengo 20 y pico de años aquí en este país, ¿ve? Y aproveché la oportunidad porque vine a Caracas ahorita, estoy en la capital, pero para donde yo voy, por temas de energía, en el estado Mérida, quitan demasiado la luz, ¿sí? Por problemas del gobierno. Entonces, profe, en el nivel profesional, hay técnicos, profe, que llevan todo en la mente, ni siquiera en un cuaderno, y hacen sus trabajos y todo, y le siguen así, pero en realidad hay técnicos en el fútbol profesional, en segunda división, no estoy hablando en primera, en segunda división donde he trabajado,
que no planifican. Y no sé si habrá un venezolano aquí delante de la charla o de los compañeros, pero es la verdad. Sí, ve. No sé si me lleve consecuencia a eso, pero es la verdad, profe. Y yo quiero aprender. Sí, y no solo la realidad en Colombia, te comento que yo trabajé en primera división en Nicaragua y esa era la realidad de la mayoría de equipos. Y cuando nosotros exigíamos una planificación, estábamos trabajando, pues muchos que estaban trabajando con nosotros se hicieron un costado porque no querían trabajar de una manera correcta. Así que créeme que te entiendo. Y Gracias bueno, por explicarme. vamos a hablar ahora sí con lo que es el microciclo de entrenamiento. ¿Ok? ¿Qué es microciclo? Microciclo nos referimos a la semana de entrenamiento, a cómo vamos a organizar una semana de entrenamiento. La estructura varía si entrenamos 3 o 2 días o 4 días a la semana. Y el microciclo de entrenamiento hace más énfasis a lo que es el control de cargas y consignas, que es decir, objetivos que voy a trabajar en el día de entrenamiento. ¿Por qué? Porque lo que son las estrategias didácticas es el cómo lo voy a realizar, que ya te voy a explicar eso. Ahora, el microciclo va y consiste en lo que es el énfasis en el control de cargas y consignas, objetivos que vamos a trabajar en el día, en cada día de entrenamiento de la semana. ¿Ok? Ahora, ¿qué es endociclo de entrenamiento? Nos referimos al día de entrenamiento, a cómo vamos a organizar el día de entrenamiento, tanto en cargas como en consignas. Estamos hablando de los ejercicios de iniciación, los ejercicios de adquisición y los ejercicios de recuperación. ¿Ok? Ya vamos a hablar sobre ello. ¿A través de qué? A través de la metodología a utilizar, ya sea analítica, global o lúdica, donde ya hemos hablado un poco sobre esas ambas metodologías en lo que son las clases que hemos tenido previas. ¿Ok? Y a través del proceso de enseñanza vamos a explicar los ejercicios, es decir, a través del mando directo explicamos los ejercicios y vamos a corregir a nuestros jugadores a través del descubrimiento guiado. Ya les voy a explicar a fondo sobre cada uno de esos conceptos. ¿Ok? Ahora, ¿qué debo hacer antes de iniciar la semana de entrenamiento? Debo hacer el microciclo general, debo hacer el microciclo específico y debo hacer el endociclo de campo. Vamos a hablar de cada uno de ellos. ¿Ok? Ahora, semana de entrenamiento. En la etapa sumativa, porque la etapa de 14 a 15 años es una etapa sumativa, donde dentro de esta etapa los días permitidos que se pueden entrenar son 3 o 4 días de entrenamiento con una carga de 60 minutos o 90 minutos, que es 1 hora y 30, o 60 minutos, que dura 1 hora. De 3 o 4 minutos o 4 días de entrenamiento. ¿Ok? Ahora vamos a ver la estructura, ¿ok? De 3 entrenamientos a la semana con una estructura de 60 minutos. ¿Ok? Ahora, vamos a ver. Semana de entrenamiento 3 días. El primer día, después de un partido de competencia o partido amistoso, debemos dar mucho lo que es énfasis a una poca carga física y cognitiva. Y se debe priorizar la diversión de los jugadores y ejercicios de habilidades motrices básicas y técnica individual, sin mucha complejidad. Es decir, dar más prioridad a lo que es la diversión a nuestros jugadores y ejercicios con muy poca carga física y muy poca carga cognitiva. ¿Ok? El primer día, empezamos con 5 minutos de estiramientos iniciales, que es un día iniciativo de recuperación. De ahí los ejercicios de iniciación, que son 2, que nos van a ayudar a que el cuerpo del jugador pueda adaptarse al día de entrenamiento, que pueden ser juegos lúdicos o circuitos, ¿ok? De duración de 8 y 8 minutos, adquisición, 12 minutos del primer ejercicio y 15 minutos del segundo ejercicio. De ahí los ejercicios de recuperación, juegos lúdicos y los circuitos. Y finalizamos con los estiramientos finales. Recuerden que en el ejercicio principal no debemos dar mucha carga física ni mucha carga cognitiva. Ahora, pero me preguntas, profe, pero tengo 12 y 15 minutos. Pero recuerda que es el volumen total, más no el volumen específico. Tú puedes entrenar 15 minutos. Vamos a dar un ejemplo. En el mismo ejemplo del rondo, ¿ok? En el mismo ejemplo del rondo. Nosotros estábamos hablando que en el rondo teníamos 12 minutos de tiempo específico, ¿verdad? Y de volumen, perdón, 12 minutos de volumen total y teníamos 1,50 minutos
tiempo específico, ¿no? Que incluía 1:30 más 20 segundos de descanso, ¿verdad? Lo convertía en 1 hora con 50, perdón, 1 minuto con 50 segundos de volumen específico. ¿Ok? Ahora, dentro de esto estaba incluido, ¿ok? Lo que era el volumen total y el volumen específico. Ahora, vamos a hablar de cómo sería si quiero yo bajar las cargas. No sería 1,30, sino simplemente utilizaría 30 o 40 segundos de volumen específico y utilizaría 60 segundos de recuperación. Esto correspondería a lo que es el primer bloque. Entonces, de esa manera vamos ejecutando, vamos repitiendo hasta completar los 12 minutos y mantenemos una carga baja. ¿Ok? Ahora, lógicamente aquí hay una carga cognitiva alta. ¿Por qué? Porque es 4 versus 4 y solo hay 2 comodines por fuera. ¿Cómo bajo aquí la carga cognitiva? Ya bajé la carga física. ¿Cómo bajo la carga cognitiva? Coloco acá, aumento el espacio de juego, aumento un poco más el espacio de juego y agrego 2 comodines por dentro. Y doy cavidad a que el jugador pueda dar de 3 toques a más. Entonces, ahí estamos hablando de una complejidad cognitiva baja y lo que es una capacidad física también baja. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Vi por ahí una mano levantada. Y profe, perdone nuevamente. Me saluda Alex de aquí de Guatemala. Cuando especifica eso lo del volumen alto, ¿verdad? ¿A qué se refiere? Pero no, que ahí eso no le entendí. Volumen Eh, total, hacemos ay, referencia al total de minutos que vas a entrenar. Y volumen específico, estamos hablando del tiempo, digamos, solo de juego que estás utilizando. ya. El Y tiempo solo una efectivo, consulta. como se dice. Ya. Y otra consulta. A eso, ejemplo, nosotros le podemos poner, ejemplo, a los muchachos, pues, decirles, bueno, quiero por eso no sé si me entiende o está mal formulada mi pregunta. Ejemplo, yo le puedo decir, hagámoslo a 2 pases para que sea más rápido, para que sea más intenso, o se puede dejar libre para que sea un poco más. No, porque estamos en el día 1 de recuperación. Correcto. Excelente, bro. Correcto. Pero sí se puede hacer, por ejemplo, si fuera el día 3 lo pudiera Eso repetir. es, sí, eso es. Todo, por ejemplo, tú puedes entrenar hasta 30 minutos un ejercicio en el día 1, pero todo depende de la estructura física y cognitiva que tú vayas a emplear. Ya, correcto. ¿Ok? Excelente, bro. Muchas gracias. Excelente. Y bueno, de ahí los ejercicios de recuperación, que pueden ser juegos lúdicos o circuitos, donde es solo un ejercicio que dura 7 minutos, y de ahí los estiramientos finales de 5 minutos. Y recordar que los estiramientos iniciales y finales debemos aprovecharlos para poder hablar con nuestros jugadores, es decir, sobre lo ocurrido en el entrenamiento, sobre cómo llegan, cómo van, y generar ese buen ambiente como grupo, ¿no? Quizás también hablar de lo que es del partido anterior y poder conversar al menos 5 minutos con ellos antes de iniciar ya con el entrenamiento. ¿Ok? Ahora, el segundo día, en lo que es en una semana de entrenamiento de 3 días. El segundo día es el día principal, donde son las cargas físicas y cognitivas elevadas en relación al primer y el tercer día. ¿Ok? ¿Qué vamos a entrenar aquí? Lo mismo. En cuanto a la misma cantidad de minutos, se estructura de la misma forma. 5 minutos de estiramientos iniciales, 2 ejercicios de 8 minutos de iniciación, que pueden ser juegos lúdicos o circuitos. Adquisición, donde aquí ya estamos hablando de ejercicios cognitivos, un poco más específicos y más complejos, y ejercicios de recuperación, que pueden ser juegos lúdicos o circuitos. ¿Ok? La misma cantidad de minutos. Ahora, escuchen, ahorita no les voy a hablar de qué tipos de ejercicios pueden realizar en cuanto a ejemplos. Eso lo voy a hacer más adelante conforme vaya pasando la clase. En lo que quiero explicarles aquí es en cuanto al tiempo. Todavía no de qué vamos a trabajar, sino en cuanto a tiempos, ¿ok? Para que puedan programar bien los ejercicios que vayan a realizar. Aquí vamos a dar otra vez el ejemplo. El ejercicio, el rondo que estaba yo explicando en la pizarra. Aquí estamos viendo que esto es un ejercicio que puede ser para el día 1, pero para el día 2
este volumen específico ya puede estar no en solo 40 segundos de tiempo efectivo. Podemos usar ahora ya 1,50 de tiempo específico. ¿Ok? Podemos utilizar ya 1 minuto con 50 de tiempo específico o 1,30 de tiempo específico y usamos con 8 repeticiones y utilizamos de reposo 20 segundos por serie. Entonces estamos hablando ya de un ejercicio de una carga física alta, porque hay, lógicamente, espacios reducidos y aquí ya podemos dar la complejidad de hacer un espacio corto, de utilizar 4 versus 4 y agregar solo 2 comodines por fuera. Y lógicamente aquí dar el ejemplo que dijo el profe, limitar a 2 toques o a 1 toque y ahí aumentar la carga. Ahora, pero me preguntas, profe, pero muchas veces solo llegan a 2 o 3 toques y la pelota se va y pierden energía. Por eso tienes que tener tu pelotas al costado, para que si se va la pelota tú la lanzas y no se pierde el volumen específico del juego. ¿Sí? Ahora sí, vamos a continuar. Ahora vamos a hablar de la semana de entrenamiento de 3 días de igual manera, pero vamos a hablar ahora del tercer día, ¿ok? Donde las cargas físicas y cognitivas son bajas, son muy parecidos al primer día, al día 1. Ahora, si no se tiene planificado un amistoso o competencia para el fin de semana, se podría desarrollar un partido de práctica entre el equipo de 50 minutos de juego y 5 minutos de activación y 5 minutos de recuperación. Lógicamente que estos 50 minutos de juego va a ser estructurado de la siguiente manera, con control de cargas como yo se los comento. ¿Ok? Son 50 minutos de juego. Utilizamos 20 minutos de juego. ¿Ok? Lógicamente que aquí, si la pelota se va, vamos a dar un descanso, o sea, va a ser como si fuera un partido, ¿ok? Con corrección que tú que vas a hacer en el campo, o sea, no es un juego libre, sino un juego de práctica donde tú vas a corregir movimientos, comportamientos, ¿ok? 20 minutos de juego y 10 minutos de descanso, ¿ok? Luego 20 minutos de juego y 10 minutos de descanso, ¿ok? De esa manera vas a estructurar el juego. Ahora bien, pasamos a explicar ya el tercer día, de igual manera, 5 minutos de estiramientos iniciales, 8 y 8, 2 ejercicios de iniciación, 2 de adquisición, 1 de recuperación y 1 de estiramientos finales. ¿Ok? Ahora sí, recuerden que los ejercicios, sobre todo el de iniciación con adquisición, deben estar conectados, es decir, que no te demande mucho tiempo de organización. ¿Por qué? Porque muchas veces veo entrenadores que se demoran 5 o 6 minutos para armar un ejercicio y luego para armar el otro tienen que desarmar todo y volverlo a hacer. Es por eso que debe haber una conexión en cuanto a la estructura sobre todo estos 2 ejercicios y los 2 ejercicios de adquisición, porque ahí vas a perder mucho tiempo y los jugadores pues se van a enfriar y el volumen físico que tú quieres que logren no lo vas a conseguir. Entonces, debe haber esa conexión de los ejercicios. ¿Y cómo lo vas a lograr? Planificando. Ahora, ya hemos visto una semana de 3 días con 60 minutos. Ahora vamos a ver una semana de igual manera de 3 días de entrenamiento, pero con 90 minutos de juego. ¿Cómo lo estructuramos? El primer día. Ahora va a ser 8 minutos el primer ejercicio y 13 minutos el segundo ejercicio. Vamos a hacer aquí 3 ejercicios principales, uno de 12, uno de 15 y otro de 25, y un ejercicio de recuperación y 5 minutos de estiramientos finales. La misma estructura, los mismos contenidos son para los 3 días. Lo único que cambia es el tiempo efectivo y la cantidad de ejercicios. ¿Ok? Pero por el resto tiene las mismas características. ¿Ok? Ahora, ¿cómo saber si estoy sobreexigiendo a mi jugador físicamente y cognitivamente? Si realizas ejercicios físicos donde tus jugadores no estén acostumbrados a ese tipo de cargas, o haya mucho exceso efectivo de entrenamiento, exceso de saltos, sobre todo esos saltos que son con las rodillas elevadas, y todo lo influyente, el desgaste excesivo para el jugador, pues vamos a otorgar y vamos a dar hincapié a que el jugador se pueda lesionar. Y la metodología no va a inferir en la carga del jugador, es decir, nosotros podemos trabajar entrenamientos globales o analíticos que contengan baja carga física o cognitiva. La clave está en estructurar el ejercicio de la mejor manera, independientemente de la metodología, como se los comenté.
Por ejemplo, si yo quisiera romper un jugador, en el mismo ejercicio del rondo, miren, estamos aquí en un rondo, ¿ok? Estamos aquí en un rondo, ponemos aquí a estos 4 jugadores. Estamos hablando del día 1, ¿ok? Vamos a ver un ejemplo. Día 1 y el día anterior han jugado un partido de 90 minutos al mediodía, en verano. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo. Uy, perdón, me salté uno. Ok, ahí estamos 4 y ponemos acá 4 jugadores en el mismo ejemplo. Ya ponemos 4 jugadores y ponemos aquí 2 comodines. Ok, y vamos a cerrar este cuadrado con conos. Ok, vamos a cerrar este cuadrado con conos. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? El volumen total, ok, con 12 minutos, el volumen específico, lo vamos a aumentar, ok, 3 minutos, ok, de tiempo específico, ok, sin parar, 3 minutos, ok, 3 minutos, ok, con 4 repeticiones. Estamos hablando de 12 minutos específicos sin tiempo de descanso, ok, sin tiempo de descanso. Ahora, ya, si tú quieres ser un poco de bueno, aunque igual lo vas a romper, hacemos 2,40 o 2,50 de tiempo específico, 4 repeticiones, y hacemos un descanso solo de 10 segundos. ¿Ok? Ahora, ¿en qué va a consistir? Después de los 2,50 minutos, ¿ok? De la primera serie, al terminar esos 2,50 minutos, vas a mandar a tus jugadores a correr por todo este cuadrado. La primera corrida, velocidad intensa, la segunda corrida, velocidad corta, intensa, corta. 2 repeticiones a la vez, de ahí los 10 segundos de descanso y vuelven a ser los 2,50 minutos específicos. Ahora, a este movimiento en cuadrado, acá le vas a agregar vallas para que ellos puedan saltar y créeme que en las 2 repeticiones ya vas a tener a medio equipo lesionado. Entonces, es por eso lo que te digo, o sea, no depende la metodología, no depende el ejercicio que tú estás realizando, depende mucho cómo lo estructuras y el tiempo de juego, ¿no? Entonces, de eso se trata, ¿no? Ahora, si realizas ejercicios muy complicados cognitivamente, para ellos vas a generar que el jugador se frustre. Por ejemplo, muchas veces un jugador veo que entrenadores utilizan 4 versus 4 en un ejercicio de, digamos, para ataque y defensa, pero muchas veces solo llegan a dar 2 toques o 3 toques o un jugador se logra llevar a un rival y ya está. Pero ¿cómo logras tener mucho más tiempo efectivo? Agregando más jugadores. Puedes agregar 6 contra 4 si el jugador no puede con 4 contra 4 sostener o mantenerse o poder mantener la pelota, pues aumenta jugadores. 6 contra 4, ¿no? Entonces, aumentas el espacio de juego donde se está jugando, aumentas la cantidad de toques, o sea, variar y dar a entender que el primer y tercer día de entrenamiento son los días donde debes tener esa carga baja, tanto física como cognitiva. ¿Ok? Ahora, vamos a ver la estructura de las cargas de entrenamiento, ahora con 4 días de entrenamiento con una estructura de 60 minutos. Aquí, ¿cuál es la única diferencia? Que vamos a agregar el día 2. ¿Ok? El día 1 tiene la misma estructura, en cuanto al día 2 también tiene la misma estructura, día 3 y día 4. ¿Cuál es la diferencia? Que te da esta importancia los 4 días a la semana, que un día puedes entrenar solo la parte ofensiva y el otro día la parte defensiva o viceversa, ¿no? Lógicamente que cuando tú entrenas la parte cognitiva, la parte ya global y la parte táctica, tiene que haber una parte defensiva y ofensiva porque si no, no hay oposición. Pero el énfasis principal a lo que tú le vas a dar, pues te va a dar mucha más... te va a dar mucha más soltura a que tú puedas trabajar específicamente cada estructura, cada momento. Entonces, un día para contenidos ofensivos y otro día específicamente para contenidos defensivos. ¿Ok? Esa es la única diferencia en cuanto a estructura física y tienen los mismos contenidos. ¿Ok? Tienen los mismos contenidos. Y lo mismo con lo que son 90 minutos, con la misma cantidad de minutos por cada día, 8, 13, 12, 15 y 25, con la misma cantidad. ¿Ok? Ahora, recordar que los contenidos a trabajar en cada fase del día de entrenamiento, ¿ok? Porque el día de entrenamiento se compone de iniciación, que son los ejercicios iniciales que vas a hacer después de
de empezar con después de terminar los estiramientos iniciales, que son ejercicios que pueden ser circuitos, que no tengan mucha complejidad cognitiva ni física, con juegos lúdicos. Si haces circuitos, pues puedes aprovechar para hacer finalización, para hacer prueba de pases, etc. O juegos lúdicos. En la parte de adquisición ya trabajas lo que son los componentes principales, lo que son los componentes tácticos ofensivos o tácticos defensivos. Y en recuperación son ejercicios de circuitos como intermitentes o pueden ser juegos lúdicos para poder bajar esa carga física y cognitiva. Y bueno, lo que cambia es en cuanto a la carga física y la complejidad cognitiva. Por ejemplo, aquí, el día 1, carga física 1, carga cognitiva 1. Día 2, carga física 2, carga cognitiva 2. ¿Por qué? Porque es el día que tiene mucha más carga. El día 3, carga física 1 y carga cognitiva 1. Ahora, el día 1, carga física 1, carga cognitiva 1, de igual manera, la misma estructura. ¿Ok? Y recordar que al haber 5 ejercicios en cada día de entrenamiento, es decir, 2 de iniciación, 2 de adquisición, 1 de recuperación, y lógicamente, bueno, los 2 estiramientos que no lo estamos contando en este momento, ¿ok? Deben tener similitud en cuanto a estructura, lo que les dije hace unos momentos, o que no haya mucha diferencia entre ellos, porque puede quitarnos mucho tiempo el armar el ejercicio al momento de cambiar materiales o cambiar el orden, etcétera, ¿no? Y bueno, ahora vamos a hablar ya de las estrategias didácticas. ¿Qué son las estrategias didácticas? Son diferentes estrategias, tipos de entrenamientos, de estrategias que nos van a permitir lograr el aprendizaje del objetivo del ejercicio de entrenamiento. ¿Cuáles son estas diferentes estrategias didácticas? Juegos de posesión, circuitos, juegos lúdicos, juegos de invasión discontinua y juegos reales condicionados. Ya vamos a hablar cada uno de ellos. ¿Ok? Vamos a empezar con los circuitos. Este tipo de ejercicio de estrategia didáctica, ¿ok? Son sin oposición, es decir, sin ningún tipo de marca de presencia de rivales o no hay ninguna toma de decisión en cuanto a tener un jugador que te está marcando, ¿no? Y se caracteriza por la repetición del principio, es decir, por repetir el objetivo que tú quieres entrenar, ¿no? Por ejemplo, en una rueda de pases, repites mucho lo que es el pase con borde interno o borde externo según la regla del entrenamiento. O cuando estás, por ejemplo, haciendo una conducción de conos, pues estás haciendo una repetición de movimientos en el momento de hacer la conducción. Pero también puede tener oposición. En estos ejercicios suelen ser de ejercicios combinativos donde se va a entrenar las habilidades motrices básicas como la coordinación, por ejemplo, una escalera de coordinación y luego juegan 1 contra 1 o 3 contra 2 o 2 contra 2. Esos son circuitos también, pero son circuitos con oposición que pueden ser utilizados solo en el día 2, en el día principal. Y en el caso que entrenes 4 días, pueden ser utilizados en el día 2 o día 3. No en el día 1, ni en el primer día, ni en el tercero o en el cuarto. ¿Por qué? Porque son ejercicios que tienen mucha carga física y mucha carga cognitiva. Ahora, vamos a ver un ejemplo de los circuitos, ¿no? Estos circuitos, por ejemplo, este circuito, si lo vamos a trabajar como trabajo de iniciación, pues simplemente lo utilizaríamos hasta aquí porque tiene mucha carga de tiempo. Este ejercicio, por ejemplo, hasta aquí, si está bien, porque no tiene mucha carga. Y en cuanto a este ejercicio, también solo lo aplicaría hasta esta distancia, porque recuerden la carga física, el volumen específico del juego. Aquí, para desarrollar este ejercicio, al jugador más o menos le va a demorar unos 15 o 12 segundos. ¿Ok? Este ejercicio tú lo tiras 8 minutos, pues físicamente el jugador va a estar quemado. Entonces hay que controlar en cuanto a cuánto se demora un circuito y calcular que el circuito no dure mucho. Que dure más la repetición, más no, digamos, un contenido largo cuando vamos a trabajar circuitos en momento de iniciación o de recuperación. ¿Ok? Ahora, vamos a hablar ahora de juegos lúdicos. ¿Ok? Este tipo de estrategia nos va a permitir lograr mayor diversión en los ejercicios de entrenamiento y va a poder liberar al jugador de lo que es la fatiga mental. ¿Ok? Ahora, ¿dónde se aplican los juegos lúdicos? En lo que es en la etapa de iniciación o lo que es en la etapa de recuperación del día de entrenamiento. Ahora vamos a ver lo que son los juegos de posesión.
¿ok? Son ejercicios con oposición, con presencia de rivales y se caracterizan por tener a todos los jugadores dentro de un área determinada y solo comodines dentro de un área determinada. Vamos a ver aquí lo que son juegos de posesión. Aquí es donde generas duelos de 4 versus 4, 3 contra 3 más comodines que sean interiores, es decir, los comodines son jugadores que juegan solo para el equipo que está atacando o pueden ser solo para el equipo que esté defendiendo. ¿Ok? Pero suele ser más utilizado para el equipo que tiene la pelota. Si azul tiene la pelota, los comodines juegan para el equipo azul. Si verde tiene la pelota, el equipo rojo juega para el equipo verde. Pero el juego de posesión solo se aplica para los jugadores, solo se aplica, perdón, para ejercicios que estén dentro de una zona determinada y tengan movimiento y espacios libres. ¿Ok? Cuando nosotros, ahora, este tipo de ejercicios se aplican solo en ejercicios de la etapa de adquisición, de la parte principal del día de entrenamiento. ¿Ok? Juegos de posición. ¿Cuál es la diferencia posición con posición? Los juegos de posición, aquí está la diferencia, que aquí sí hay movimientos o espacios limitados. Por ejemplo, aquí los 4 comodines solo tienen este espacio determinado para moverse. De igual manera aquí y aquí, pero aquí hay jugadores por dentro. Así haya un solo jugador que tenga este espacio determinado para moverse, se denomina juego de posición. ¿Ok? Esa es la diferencia de posesión con posición. Y los juegos de invasión discontinua también se aplican solo para etapa principal, que se caracteriza por tener solo una portería en el juego, con o sin portero. Ahora, son ejercicios que son parecidos a un 80% del juego real que es el fútbol, ¿no? Por ejemplo, aquí un ejercicio consiste en un 4 versus 4 más 2 jugadores de apoyo, más dos comodines, donde el equipo azul tiene por consigna llegar a gol a la portería y el equipo amarillo tiene como consigna rematar a cualquiera de estas 3 mini porterías. Ahora, ¿cuál es, por qué es un juego de invasión discontinua? Porque solo tiene una portería. Ahora, nos referimos a portería reglamentaria, ¿ok? A portería reglamentaria, ¿ok? Esto se llama un juego de invasión discontinua porque solo tiene una portería reglamentaria y puedes incluir 3 mini porterías, pero sigue siendo un juego de invasión discontinua, ¿no? Que se aplican también solo en la etapa de adquisición. Ahora, el juego real condicionado es un juego que se parece en 95% al juego real del fútbol. Y este sí se caracteriza por tener 2 porterías y 2 porteros en el arco. ¿Ok? La diferencia entre un partido y un ejercicio real condicionado lo determina el reglamento, las normativas que vas a poner en el juego y el espacio determinado que vas a utilizar. Por ejemplo, aquí estás empleando 2 porterías, pero estás utilizando un 7 contra 6 más 2 comodines donde, digamos, el equipo blanco va a atacar a la portería contraria y el equipo amarillo a la portería contraria. Pero ¿qué consignas? De repente llegar a 10 toques o a 12 toques o que todos los jugadores den pase para poder anotar a gol. Esas consignas van a diferenciar entre jugar un partido normal a un juego real condicionado, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, en la fase de iniciación, ¿qué estrategia táctica vamos a emplear? ¿Juegos lúdicos o circuitos? Juegos de fase de adquisición, vamos a emplear en el primer ejercicio, vamos a emplear juegos de posesión o posición y en el segundo ejercicio, juegos real condicionado o de invasión discontinua. Si en el tiempo de entrenamiento es de 90 minutos, el segundo ejercicio es de invasión discontinua y el tercer ejercicio real condicionado. Porque recuerden que en un día, si nosotros entrenamos 90 minutos en la fase de adquisición, hay un ejercicio más en caso se hayan olvidado. Ese ejercicio adicional se va a trabajar el real condicionado y el segundo ejercicio se trabaja la invasión discontinua. Y el día de recuperación se realizan circuitos o juegos lúdicos en relación a porque tienen baja intensidad física y mental. Es decir, que en el día de recuperación y en el día de iniciación, en el día 1 y en el último día de entrenamiento, en los ejercicios vamos a evitar que sean juegos de posesión, real condicionado y invasión discontinua, a ocuparlos por juegos lúdicos o circuitos de baja carga física o mental. Podemos emplear un juego de posesión, quizás un juego de invasión discontinua, pero solo uno de estos 4 conceptos, porque si empleamos 2, tienen mucha carga cognitiva y mucha carga física. Entonces, en el primer día de entrenamiento y en el último vamos a preferir juegos lúdicos o circuitos de baja carga.
¿Ok? Y en la fase de recuperación vamos a emplear solo juegos lúdicos o circuitos. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros nos referimos al microciclo general, es ya lo que nosotros debemos tener antes de iniciar la semana de entrenamiento. ¿Ok? Es la estructura general de qué voy a entrenar en cada día de entrenamiento. ¿Ok? Y esto lo tienes que realizar siempre semana a semana. ¿Ok? Ya que siempre la planificación semanal puede cambiar, porque de repente no juegas el fin de semana o juegas entre semana. Entonces todo cambia y lo tienes que realizar semana a semana. Por ejemplo, aquí les doy un ejemplo. De ejemplo de microciclo general. Aquí tengo un partido el día domingo, tengo al siguiente día planifico un descanso, el día 1 de entrenamiento es de recuperación, día 2 y 3 adquisitivo y día 4 de recuperación. Y así porque el día siguiente tengo partido. Yo siempre me gusta a mí entrenar un día antes del partido. No me gusta dar descanso porque ya es que había hasta que muchas veces el jugador pueda salir de fiesta o pueda salir a un otro lado, pero está cansado y pues te ayuda mucho a poder controlar esa parte del jugador. Y no solo por eso, porque también lo mantienes concentrado y te permite el jugador poder retener esa información y pueda estar muy cerca del partido donde lo va a ejecutar, ¿no? Porque muchas veces la información el jugador no logra recibirla por un espacio de tiempo largo, entonces muchas veces lo que tú le comentas se olvida. Entonces, por eso me gusta mucho particularmente a mí entrenar un día antes del partido y el descanso lo doy un día después del partido, ¿no? Ahora, ¿a qué nos referimos con microciclo específico? Es en la estructura que aquí, no solo en el microciclo general, solo hemos puesto qué vamos a trabajar o en qué consiste cada día. Pero en el microciclo específico, ¿qué consiste? Aquí sí vamos a poner, ¿ok? Vamos a colocar, ¿ok? La estrategia didáctica que vamos a utilizar y lo que vamos a entrenar. ¿Ok? Por ejemplo, en el día 1 de recuperación, voy a colocarlo más grande para que lo puedan ver. Deme un minuto. Ok. Ahora sí. En el día 1, ¿qué voy a trabajar? 8 minutos en la etapa de iniciación. Recuerden que los que están de verde, todo lo de verde es la fase de activación. ¿Ok? La fase de iniciación. El primer ejercicio voy a realizar un juego lúdico sin balón de 8 minutos. Luego, un circuito de las habilidades motrices básicas, de coordinación, de lateralidad, corto, de 13 minutos en total. Recuerden que el tiempo efectivo es muy diferente. ¿Ok? De ahí, tanto en los 3 ejercicios de adquisición van a ser ejercicios de recuperatorio, es decir, tanto de circuitos o juegos lúdicos. De ahí pasamos con un juego lúdico de recuperación y estiramientos finales. En el día 2 adquisitivo voy a realizar un juego lúdico con balón, ahora sí con balón, luego un circuito con finalización, voy a realizar un juego de posesión, ¿ok? Donde voy a entrenar la primera línea de defensa y los volantes de primera línea, ¿ok? Voy a hacer un ejercicio de posesión, pero donde yo enseño comportamientos de la línea defensiva y la primera línea de volantes de 12 minutos. Luego hago un juego de invasión discontinua de zona 1 más finalización, es decir, de la primera línea de volantes con la línea de defensa, ¿ok? Atacan a la portería, en la portería grande y ellos van a defender 2 mini porterías, ¿no? Es un ejemplo que se llama. Más finalización, ¿ok? Que quiere decir que el equipo rival, al momento que recupere la pelota, va a intentar finalizar en las mini porterías que yo he colocado, ¿no? 15 minutos. Después un juego real condicionado, ¿ok? De 8 contra 8, donde voy a corregir los principios que he enseñado en los 2 ejercicios anteriores. ¿Cuánto va a durar? 25 minutos. De ahí hago un circuito recuperatorio de 7 minutos y 5 minutos de estiramientos finales. El día 3 voy a hacer una rueda de pases, un circuito que va a durar 8 minutos, lógicamente con sus variantes. De ahí, el segundo día hago duelos, más coordinación, lo que les comenté con circuito puede tener duelos, pero solo lo puedes aplicar lo que es en el día 2 o día 3. De ahí hago un juego de posesión de 12 minutos, de ahí hago un juego de invasión discontinua de 15 minutos, donde aquí voy a entrenar principios ofensivos también, pero de zona 2 y la zona 3 de finalización. ¿Ok? Zona 2, pero ya en relación hacia el arco. El día 2 que entrené, zona 1 y la primera línea de volantes. El día 3 voy a entrenar zona 2, que es la línea de volantes del medio para adelante, y trabajo principios de finalización. ¿Con qué estrategia didáctica? La invasión discontinua. Luego hago un juego real condicionado de 25 minutos, de 8 contra 8 de igual manera, pero aquí voy a ya corregir solo principios de zona 2 y zona 3. Es mi enfoque. De ahí hago un juego lúdico sin balón de 7 minutos y estiramientos finales de 5 minutos. El día 3
hago un juego lúdico de 8 minutos, hago un ejercicio de las habilidades motrices básicas, 13 minutos con sus variantes, luego trabajo las acciones a balón parado, 12 minutos, de ahí trabajo acciones a balón parado defensivas, 15 minutos. Ahora, me preguntas, ¿cómo puedo entrenar las acciones a balón parado? Te lo voy a comentar aquí. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo claro aquí y sencillo. ¿Ok? Vas a poner aquí a tu jugador que lanza de córner. ¿Ok? Y vas a poner aquí en la mitad del campo. ¿Ok? Vas a poner aquí, vamos a suponer que coloques dos mini porterías. ¿Ok? Ahora, vas a poner aquí a tus jugadores, ¿no? Según la acción a balón parado que tú quieres entrenar. Entonces, cada vez que el balón salga, se va a reiniciar a través de un córner, donde el equipo va a tener que ejecutar la acción a balón parado que tú has hecho, ¿ok? Y si termina en gol, en buena hora se reinicia el juego. Si no termina el gol y termina el despeje, el equipo que está ejecutando la acción a balón parado ofensiva va a tener que defender estas dos mini porterías y evitar que el rival anote esas dos mini porterías. Entonces estás trabajando lo que son las acciones a balón parado ofensivas. Y con el mismo concepto que te he enseñado lo puedes hacer para las acciones a balón parado defensivas. Ok, de ahí después haces un partido condicionado de 10 y 10 minutos, ok, de 20 minutos, de ahí haces un circuito recuperatorio de 7 y estiramientos finales de 5. Y así termina tu cuarto día de entrenamiento y estás listo para el partido de fin de semana. Entonces, ¿qué debes tener tú como entrenador? Este ejemplo y microciclo específico y lo que es tu microciclo general. Tu microciclo general. ¿Ok? Ahora, ¿qué es el endociclo de campo? ¿Qué es el endociclo de campo que también debes de tener? Es la estructura de cada ejercicio del día de entrenamiento. ¿Ok? Es decir, si se entrena 4 días, tienes que tener 4 endociclos de campo. Y se le llama endociclo de campo porque es el documento que llevarás al campo de entrenamiento. ¿Ok? Y el objetivo se centra en que puedas organizar tus ejercicios y lógicamente aquí puedas darte cuenta si se te va a complicar en poder armar el ejercicio y si te va a acumular mucho tiempo y que tengas también todo organizado. Vamos a dar un ejemplo. Ejemplo y estructura del endociclo de campo, de un día de entrenamiento. ¿Ok? Aquí tenemos un endociclo de campo, de la fase de iniciación. ¿Cuál es el ejercicio que estás aplicando aquí? La consigna, fecha, semana, parte de la sesión, porque son 4 ejercicios. En este ejemplo, el primer ejercicio, total de minutos son 10. ¿Ok? En este ejemplo. La representación gráfica, es decir, la gráfica del ejercicio que estás realizando. La consigna, es decir, qué objetivos, activación física y mental del jugador y el desarrollo socioafectivo como equipo. ¿Ok? Digamos la relación afectiva como equipo, ¿no? Fase de organización. Hacemos referencia a en qué consiste el trabajo, en qué consiste la tarea. Fase de ajuste. Son las variantes y modificaciones de la tarea que van a ayudar a aumentar la dificultad o disminuir la dificultad del ejercicio. Fase de enseñanza-aprendizaje. Estamos hablando de, digamos, las preguntas que tú vas a realizar al jugador en los posibles errores que el jugador pueda tener, que eso ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿en qué consiste acá el ejercicio? Que es un cazador donde todos los jugadores van a tener un chaleco entre el short y el jugador que está aquí de amarillo va a tener que quitárselas, ¿ok? A cada uno de ellos. ¿Ok? Fase de ajuste. Puedo agregar un cazador más o puedo disminuir el espacio, ¿ok? O poner conos o platos para que los jugadores que están corriendo tengan más dificultad para poder esquivarse de los cazadores, ¿no? Entonces, de eso consiste la fase de ajuste, modificar el ejercicio para aumentar o disminuir la dificultad. ¿Ok? Ahora, un ejercicio de fase de adquisición de mi día que estoy haciendo de entrenamiento. Aquí voy a trabajar un rondo, ¿ok? Un juego de posición, ¿ok? De 2 contra 2 por dentro y jugadores que están situados en cada plato, donde cada equipo solo puede jugar con sus jugadores que tiene cerca, ¿no? ¿Cuáles son las modificaciones que puedo hacer? Aumentar los jugadores en el sector del medio, o modificar el número de toques. Quizás yo lo dije a 2, pero ahora aumento a 3 porque de repente es muy complicado. Si es muy fácil, lo dejo en 1. Y la fase de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Las posibles preguntas a los posibles errores que puedan tener estos jugadores. ¿Por qué crees que perdiste el balón al momento de querer dar un pase? ¿No? ¿O por qué crees que el pase no llegó a tu compañero? De esa manera en la que se corrigen los jugadores, preguntándoles y ellos mismos respondiéndose la pregunta. Eso es descubrimiento guiado. Y mando directo es donde tú simplemente das las instrucciones
en cuanto al ejercicio, a la estructura del ejercicio. Pero para corregir un ejercicio es importante hacerlo siempre a través de preguntas, porque eso va a ayudar a que el jugador entienda ese principio, ese concepto y lo lleve a su subconsciente. De ahí pasamos con lo que es la fase, el segundo ejercicio de adquisición, donde aquí estamos haciendo un juego de invasión discontinua, ¿ok? Es el ejemplo que les mostré en el juego de invasión discontinua, 4 versus 4. Fase de ajuste, aumentar jugadores para crear su operadora numérica o disminuir o aumentar espacios, o de repente aumentar un comodín, o disminuir más jugadores, o poner solo una mini portería, ¿no? Todo lo que vaya a aumentar o disminuir la dificultad, de acuerdo a lo que yo vea en el terreno del juego, ¿no? Y lo que son las preguntas, ¿no? Y lo que son las preguntas de la fase de enseñanza-aprendizaje. Y con el ejercicio de recuperación, de la fase de recuperación, estamos hablando de la consigna, recuperación física y mental. Aquí estamos hablando de un juego lúdico, donde tú aquí vas a mencionar la parte del cuerpo del jugador y cuando tú digas plato, ¿ok? O perdón, cuando tú digas derecha, el equipo amarillo va a tener que correr al cono y el equipo azul va a tener que ir a tocar a su compañero, al que tiene al frente. Si lo llega a tocar, es punto para él. Si el jugador llega a pasar al plato sin que lo haya tocado, es punto para el equipo amarillo, ¿no? Entonces, es un juego lúdico que va a ayudar a recuperar físicamente al jugador y también cognitivamente, ¿no? Entonces, eso es un poco a lo que nos referimos al endociclo, a estructurar de esta manera cada ejercicio del día de entrenamiento. ¿Ok? Y ahora, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? Porque ya voy a pasar con lo que es la planificación de una preparación para la temporada, que es que es de la denominada y conocida pretemporada. Así que hasta aquí hay alguna pregunta. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Ok, excelente. Bueno, ahora vamos a pasar con lo que es la preparación para la temporada. ¿Cuál es el microciclo general para la preparación de la temporada? Estamos hablando de 6 días. ¿Ok? ¿Qué va a consistir? De 3 semanas, con una duración de 3 o 4 semanas. Esta reunión oficial está presente solo en la última semana de la pretemporada, ni en la primera, ni en la segunda, ni en la penúltima está presente este día 6. ¿Ok? El día 1, vamos a evaluar la parte técnica y táctica del jugador. El día 2 solo es día exclusivo del preparador físico, que va a evaluarlos físicamente. El día 3 y el día 4 es la evaluación técnica y táctica, pero un poco más específica. Y el día 5 es la evaluación completa y radical del partido. Esto lo vamos a repetir por 3 semanas y nos va a dar ya una idea más clara de qué es lo que tenemos. Ahora, ¿cuál es esa estructura? El día 1, esto es ya el microciclo específico. El día 1, ¿qué voy a trabajar? Circuito, una rueda de pases en la parte de activación. De ahí voy a hacer un juego de posesión. De ahí voy a hacer un partido de práctica de 50 minutos. 2 tiempos de 25 y 25. Y de ahí un circuito recuperatorio. ¿Ok? Voy a hacer un circuito recuperatorio. Recuerden que este juego de posesión, ¿ok? Lo he tomado como activación. ¿Por qué? Porque por un tema de tiempo en la pretemporada, donde tenemos que aumentar un poquito más las cargas, entonces donde sí puede incluir un juego de posesión o un juego de posición en la parte de iniciación, solo en lo que es la pretemporada. ¿Ok? Ahora, el día 2, recuerden que eso sí es específicamente para nuestro preparador físico, donde va a evaluar lo que es, va a hacer los test correspondientes para ver cómo están físicamente nuestros jugadores. ¿Ok? Y si no lo tenemos, es importante poder siempre traer un profe para que los evalúe físicamente a nuestros jugadores, al menos un día de la pretemporada. Y si es el día 2, estupendo. El día 3, ¿qué hago el día 3? Voy a hacer un circuito de finalización, es un ejemplo, ¿eh? De ahí el segundo ejercicio de activación, hago una rueda de pases. De ahí el tercer ejercicio, hago un juego de invasión discontinua, ya específicamente con la forma de juego que yo quiero hacer, para poder ir viendo cómo se acomodan a mi forma. De ahí hago un partido condicionado en base a lo que había el juego de invasión discontinua y al partido del día 1, ya tengo más o menos una idea clara. El día 4 hago un circuito de habilidades motrices básicas. Luego hago un circuito también de habilidades motrices básicas, pero le agrego los duelos ofensivos, 2 contra 2, 3 contra 3 o 4 contra 3.
Diga un juego de posición y aquí ya hago un partido condicionado, que ya tengo los datos, tengo más o menos ya el equipo más o menos visto de lo que yo analicé el día 3 y el día uno. Y hago un partido condicionado de 30 minutos de dos tiempos de 15 minutos. Y de ahí hago un circuito recuperatorio. Y el día 5 ya es el partido evaluativo donde ya se ve cómo ha reaccionado el jugador. Todo esto lo repito de 3 o 4 semanas. ¿Ok? Las estrategias didácticas, ¿ok? Las pueden mantener, traten de mantenerlas, pero el contenido puede cambiar. Por ejemplo, de repente en semana 1 haces un juego de posesión de 5 contra 3 más dos comodines, pero en la siguiente semana haces de repente un juego de posesión de 2 contra 2 más 6 comodines por fuera. La estrategia didáctica se puede mantener, tratan de mantenerla en este ejemplo que les menciono. Pero la estructura debe variar, porque no vas a entrenar lo mismo, ¿no? En cada semana. Entonces, de eso se basa lo que es la preparación para la temporada. Repetir esto 3 o 4 semanas y ya a la sexta semana poder tener esa reunión oficial ya con los jugadores que vas a tener a cargo, ¿no? Y bueno, eso ha sido lo que es la clase de hoy de metodología y lo que es planificación. Y bueno, profes, no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta o alguna duda. Sí, todo claro. Profe, Sí, profe, Nicanor Hurtado de Venezuela. un gusto. El gusto es mío, profe. Primero mi pregunta es ¿de qué país usted, profe? Yo de Perú. Bueno, profe, déjeme de verdad felicitarlo. Espero que Dios le siga bendiciendo y el mayor de los éxitos. De verdad que me gustó mucho la clase, es mi primera vez y como le hablé de la planificación, eso, me gustaría si me pudiera enviar algo para yo aprender de la planificación. Sé que usted por cuestiones de tiempo y eso, pero en realidad hay muchas cosas, me quedó bastante, pero mañana voy a colocarla en el cuaderno y todo, ¿eh? Entonces, si usted me pudiera colaborar con algo, así sea planificación desde el inicio, o sea, como le explico, de categorías menores, no importa, lo que necesito es aprender a planificar que mañana más tarde, pues cuando vuelva, estoy desempleado, pero cuando vuelva a tener un empleo, poder planificar, ve, ayudar al al director técnico a planificar, ve. Eso es estupendo. Recuerda todo el material, yo le envío para que ustedes lo puedan tener y bueno, la grabación de igual manera la van a tener para que puedan verla cuando ustedes gusten. Le agradezco, profe, y de verdad que me Dios le bendiga y le multiplique. Muy bueno todo, profe. Gracias. Excelente, muchas gracias de igual manera. Profe, disculpe, ¿y cuándo nuevamente da otra clase o cómo El es? domingo, ¿Ah? el domingo a la misma hora. Ah, bueno, profe, lo que pasa es que problema de luz, pero aquí son las 12:01 AM en Venezuela, o sea, ya es otro día, es lunes, pero igual Sí, sí. estaba aquí con todo el cariño y el entusiasmo y todo, y felicitar a los colegas también por su opinión y por todo, y la idea es aprender cada día, profe, tener conocimiento para, para poderlo ejecutar a los niños y que les vaya muy bien, ¿ve? Sí, sí, tranquilo con eso. Y bueno, la próxima clase les voy a enseñar un ejemplo, ¿ok? Del endociclo de campo en eh, lo que es una semana de entrenamiento, ¿ok? Les voy a explicar una semana de entrenamiento, un ejemplo, ¿ok? Detallado lo que es un ejemplo, una semana de entrenamiento, y les voy a enseñar cómo evaluar partidos y cómo evaluar sus entrenamientos. Esa va a ser la consigna y lo que les voy a enseñar la próxima clase. Muchas gracias, profe. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Sí, profe, nuevamente le saludo a Alex otra vez. Una consulta. Yo trabajo mucho con mis muchachos, lo que es el rondo, ¿va? Em, pero me ha costado un poco que ellos a veces, seguramente la media, eh, me Que les recupere vaya la pelota. exacto. Por Mira, más que lo trabajo y les explico, me cuesta, me cuesta, ¿no? Ellos veo que no siguen la marca, ejemplo, o no siguen a jugar, la da y me quedo. ¿Algún consejo, profe, que pueda trabajar en ello?
Mira, Perdón. para que puedan ayudar, para que ellos puedan mejorar en la parte ofensiva, lo que te aconsejo es que puedas disminuirle la complejidad cognitiva, es decir, aumentar mucho más el espacio y agregar comodines. O de repente, si estás en un 4 versus 4, agregar de repente dos jugadores para el equipo que le cuesta o agregar dos comodines que juegan solo para el equipo que ataca. Ahora, si el problema está en la defensa, pues fácil. Si el equipo que ataca da 4 pases, el otro equipo, el equipo que no logre quitar la pelota antes de los 4 pases, va a ser 20 planchas. Si no Ah, logra, y si lo vuelve a hacer otra vez, va a hacerlo 40 planchas nuevamente. excelente. Entonces, ahí te apuesto que van a correr como rayo. Cabal, sí, cierto, bro. Gracias, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Ok. Listo, profes. Ha sido un gusto poder estar aquí con ustedes. Y bueno, nos estaremos viendo la próxima clase el próximo domingo. Un abrazo y un saludo cordial a la distancia. Hasta pronto. Listo, buenas noches. Profe, buenas noches. Buenas noches.